Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amado Señor, el estar aquí, Señor, es una muestra de tu misericordia y de tu gracia, siendo todos los que estamos aquí, primeramente yo, Señor, imperfectos, sabiendo que si nos juzgaras conforme a nuestros hechos, no estaríamos aquí. Pero grande es tu misericordia que por medio de Cristo podemos presentarnos ahora y hablar tu palabra. Te pido que me ayudes, que me guíes. Reconozco que te necesito, Señor, para poder exponer tu palabra. Ayúdame, Padre, a mis hermanos también, y que salgamos edificados, consolados, sanados, exhortados, con el único deseo de hacer tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermano. Una de las encuestas que hicieron sobre qué tan cristocéntricas es la iglesia arrojó un resultado donde muchas de ellas, con la llegada de la iglesia posmoderna o la iglesia emergente, arrojó que los congregantes de tales iglesias es que ellos quieren que la iglesia se adopte a sus necesidades y donde ofrezcan mensajes refrescantes y salgan empoderados. Resultado, entretenimiento y falsas conversiones. A todas esas iglesias se les preguntó sobre la iglesia de los Hechos que está registrada en este libro. La contestación que dieron es: son otros tiempos, por lo tanto para ellos la iglesia de los Hechos está obsoleta. Bueno, a estos ministros no les bastó 30 años de historia que nos narra Lucas en este libro, porque son 30 años de historia que nos narra Lucas en el libro de los Hechos. Hechos narra los primeros 30 años de la iglesia primitiva, por lo tanto, nosotros como iglesia deberíamos de ver cómo era ese modelo de la iglesia para tratar de imitar ese modelo de la iglesia primitiva. En estos temas que hemos venido abordando, amados hermanos, hemos visto cómo Dios ha llevado a esta iglesia a que cumplan uno de sus llamados más importantes. ¿Cuál es? El llamado evangelístico. Usted lo va a ver en casi todo el libro de los Hechos. Que el llamado de la iglesia, a pesar de dar testimonio, a pesar, amados hermanos, de que tiene que glorificar a Dios en medio de sus pruebas, uno de los llamados es el llamado evangelístico, el llamado a esparcir la buena noticia.
Para eso, hemos visto en estos pasajes, en este libro, o en estos capítulos que ya hemos abordado, hemos visto que Dios, dentro de su soberanía, ha permitido circunstancias que han empujado a esta iglesia a cumplir la encomienda del Señor. Hemos ido verso tras verso y hemos visto cómo el mismo Señor está empujando a esta iglesia a que esta iglesia cumpla la encomienda por el Señor. Lucas ha venido narrando conversiones de judíos griegos, conversiones de samaritanos, conversiones de gentiles que habían obedecido al judaísmo, como en el caso del etíope eunuco, conversiones de gentiles como Cornelio, un centurión romano, junto con amistades y familia. Y ahora Lucas va a narrar cómo se funda la primera iglesia gentil. Es decir, en todos estos versos y capítulos, hermanos, que hemos visto, claramente vemos cómo Dios ha venido orquestando la salvación de quien Él quiere salvar. En todos estos versos hemos visto claramente cómo Dios ha venido teniendo control de todas esas situaciones difíciles que esta iglesia ha pasado en estos primeros años de vida. Y hemos visto cómo el Señor ha hecho avanzar a esta iglesia de los Hechos. Pregunta, ¿qué le ha venido ocurriendo a esta iglesia hasta este capítulo 11? Número 1, Pedro y Juan son puestos ante el concilio de sacerdotes y escribas por la sanidad de un hombre cojo, Hechos 3. Número 2, le prohíben hablar y los intimidan. Número 3, Pedro y Juan son perseguidos en el capítulo 5, son perseguidos nuevamente y son azotados y un ángel del Señor los libera. Número 4, Esteban fue arrestado y después de su defensa lo ejecutan, lo matan. Fue el primer mártir de la iglesia. Número 5, la iglesia comienza a ser perseguida por un joven llamado Saulo. Número 6, ese joven se convierte al Señor. Dios le trae conversión. Número 7, la iglesia se esparce en varias ciudades para que se cumpla el mandato del Señor de predicar el evangelio a todos. Es decir, en todos estos sucesos desagradables que ha venido pasando la iglesia, vemos claramente que Dios, hermano, siempre ha tenido control de todo. Siempre. Y lo sigue teniendo. Control de todo. Aunque en esas iglesias por modernas o emergentes digan que el libro de los Hechos está obsoleto, Dios sigue teniendo control de todo. Y lo seguirá teniendo hasta que Él venga. Ahora, hermanos, en el tema anterior, que fue el tema 13, que como tema fue piden informe a Pedro, y ya sabemos por qué, vimos cómo Pedro, después de estar en casa de Cornelio, un gentil romano, Pedro vuelve a la iglesia de Jerusalén, y cuando vuelve a la iglesia de Jerusalén, algunos hermanos de esa iglesia que todavía batallaban con el asunto de la circuncisión, le hicieron una pregunta a Pedro con un tinte de reclamo. En Hechos 11:3 lo dice, mira la pregunta: ¿por qué has entrado a casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Si usted analiza la pregunta, hermanos, esta pregunta es una pregunta que tiene un tinte de reclamo, es una pregunta muy seca. Ahora, en base a la pregunta, quizás para muchos de nosotros pudiera ser que sería la misma respuesta. Tú me preguntas en esa forma, yo te respondo de la misma forma. Puede ser que pase así. Pero sin embargo, Pedro, siendo un ministro y lleno del Espíritu Santo, contestó con mansedumbre usando las Escrituras. Así de que, hermanos, cuidemos cómo contestamos en ocasiones. Amén. Con esto vimos dos cosas. Número 1, que antes de que Pedro llegara a Jerusalén, la noticia de que había entrado en casa de un gentil
la noticia había llegado antes que él. ¿Qué es esto? Esto es, lo dijimos en la clase pasada, esto es, las noticias, hermanos, vuelan. Las noticias vuelan. Y número 2, vimos también que cuando Pedro llega a Jerusalén y ante el reclamo de esto de la circuncisión, aprendimos la forma como debemos de responder ante situaciones que se nos presentan. Es decir, estos hermanos le hacen un reclamo a Pedro. Sin embargo, Pedro no es el mismo de antes. Pedro no es el mismo que corta orejas. Pedro no es el mismo arrebatado. Pedro no es aquel que no controlaba su carácter, sino que Pedro ahora tiene dominio propio y da el informe. ¿Qué hace Pedro, hermanos? Pedro responde con mansedumbre y hace uso de la Escritura. Pedro da informe de lo que está haciendo el Señor. Es decir, cuando Pedro da ese informe de cómo el Señor también está dando salvación a los gentiles, Lucas, en esa misma línea de pensamiento, ahora en estos versos que vamos a ver, expone cómo se funda, amados hermanos, la primera iglesia gentil. La mayor parte de los comentaristas interpretan que la iglesia de Antioquía era una iglesia que predicaba el evangelio, era una iglesia evangelizadora. Por lo tanto, la iglesia de Antioquía juega un papel muy importante para la propagación del evangelio. Mire lo que dice el verso 19. ¿Estamos ahí? ¿Lo tiene? Dice, ahora bien. Hay una coma ahí. Como si dijera Lucas, seguimos narrando cómo Dios ha venido haciendo avanzar a la iglesia. Ahora bien, mira lo que dice. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y mira lo que dice el verso más adelante. No hablando a nadie de la palabra, sino a los judíos. ¿Se da cuenta? La versión lenguaje actual dice: después de la muerte de Esteban, los seguidores de Jesús fueron perseguidos y maltratados. Por eso muchos de ellos huyeron a la región de Fenicia y a la isla de Chipre y hasta el puerto de Antioquía. Y así dice esa versión. En todos esos lugares ellos anunciaban la buena noticia de Jesús solamente a la gente judía. Solo a ellos. No sé si usted capta un poquito lo que está hablando aquí Lucas. Mire bien, hermanos. El acomodamiento de la iglesia de Jerusalén produjo que Dios permitiera una persecución. Dios hace uso de su soberanía para que esta iglesia saliera de ese acomodo en la que había caído. Así de que hay que tener cuidado cuando nos acomodemos, hermanos. Repito, el acomodamiento de la iglesia de Jerusalén produjo que Dios, dentro de su soberanía, permitiera que esta iglesia pasara persecución, fuera maltratada, y que en esa persecución el primer mártir de la iglesia fuera Esteban. Con esto aprendemos que cuando hay desobediencia en una iglesia, en una casa, en una vida, los que están cerca de nosotros pueden salir afectados. No solamente el que desobedece, sino muchas veces los que están alrededor. Esteban murió por eso. Dios hizo uso de su soberanía y Dios lo permitió. Estos discípulos que fueron esparcidos, a pesar de que fueron perseguidos, maltratados, y estaban huyendo, al parecer, fíjese, hermano, seguían en la misma situación de no predicarles a todos, sino solamente a los judíos, nada más a ellos. El verso dice:
no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Es decir, estos discípulos que habían huido de la persecución, a pesar de que por esa causa estaban huyendo, seguían limitando su actividad predicadora, su actividad evangelizadora. Por esa causa el Señor permitió la persecución. Mas, sin embargo, ellos, a pesar de la prueba, seguían, ¿qué, hermanos? Seguían callados. Nada más le predicaban a los puros judíos. El texto lo dice. Amén. Se dice que obedecer un mandamiento a medias es desobedecer. Se dice que obedecer un mandamiento como yo quiero, como yo pienso, es desobedecer. Se dice que hacer algo a medias es hacerlo a mi manera o como me da la gana, es desobedecer. Y eso es lo que precisamente estaba pasando con estos hermanos que habían sido esparcidos y que nada más les estaban predicando a los judíos. ¿Y Dios qué quería? Y el Señor qué quería? Que les predicaran a todos. Es decir, estaban obedeciendo a medias. Estos que nombra Lucas, a pesar de que las pruebas que habían vivido por causa de la persecución, miren, hermano, estos no estaban reaccionando, no estaban haciendo la voluntad de Dios como la tenían que hacer. Algunos eruditos interpretan que no les predicaban a los gentiles porque todavía batallaban con su orgullo judaico y que todavía menospreciaban a los gentiles. Estos no estaban haciendo la voluntad de Dios, o como exponen algunos comentaristas, la estaban haciendo a medias, a pesar de las difíciles pruebas que estaban viviendo. Pregunta, ¿qué tenemos que hacer, amados hermanos, cuando nos encontremos en diversas pruebas? Si Dios permite, hacer la voluntad de Dios. Ejemplo, cuando José fue vendido a Potifar, siguió haciendo la voluntad de Dios. Cuando José fue metido a la cárcel por una acusación falsa, siguió haciendo la voluntad de Dios. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones, siguió haciendo la voluntad de Dios. Es decir, estamos en una prueba, no te apartes, no te alejes, no te ausentes, sigue haciendo la voluntad de Dios. Me temo, amados hermanos, que cuando nos vienen pruebas deberíamos de examinarnos si de verdad estamos haciendo la voluntad de Dios o la estamos haciendo a medias nada más. Mas, sin embargo, mire lo que dice el siguiente verso. ¿Lo tiene? Verso 20. ¿Qué dice, hermanos? Mire lo que dice. Mas, sin embargo, entre estos, ¿se da cuenta? Están siendo esparcidos porque se habían acomodado. Dios permitió pruebas, persecución. Nada más estaban predicando a los judíos. El mandato era predicarles a todos. Más sin embargo, dice pero había entre ellos unos. Siempre, hermano, es un pequeño grupo de personas. Usted va a mirar que siempre en el evangelismo siempre son, ¿qué? Unos. En todas las iglesias siempre son. Y no quiero desmeritar a los que no van, ¿verdad? Estamos estudiando la palabra del Señor. Amén. Siempre son, dice el verso. Pero había entre ellos siempre un pequeño grupo de personas, siempre no siendo la mayoría, siempre un remanente, siempre unos pocos, siempre una minoría, siempre unos pocos que solo conoce el Señor. Entre estos esparcidos hubo unos que dentro de la cristiandad le llaman los evangelistas anónimos o los evangelistas don nadie, ya que no se nombran sus nombres. Usted no va a ver sus nombres ahí.
¿Sabe qué? Ellos predicaron y de ahí se fundó la iglesia de Antioquía. Estos evangelistas anónimos, como le llaman, o evangelistas don nadie, predicaron, y en base a su predicación se funda la iglesia de Antioquía, una iglesia que para el primer siglo fue una de las iglesias más importantes para el avance de la proclamación del evangelio. Pero siempre son unos pocos. ¿Por qué será, hermanos? En oración siempre son unos pocos. En el evangelismo siempre son unos pocos. Y han agarrado ideas que no son bíblicas, que dicen, no, el pastor está para cuidar, las ovejas se reproducen. ¿Quién dice eso? Son ideas, hermanos, de hombres. ¿Para quién es el llamado? Para todos. Verso 20. ¿Estamos ahí? Pero. Como decir, solo algunos cuantos habían entendido cuál es el propósito de la iglesia: compartir a Cristo, predicar a Cristo, dar las buenas nuevas de salvación. Pero había entre ellos unos varones, no dice los nombres. Estos son, repito, esos son los que se conocen dentro de la cristiandad, los evangelistas anónimos o los evangelistas don nadie, ya que no se nombra su nombre. ¿Por qué? Porque lo que importa es que el nombre del Señor Jesús sea proclamado y no los nombres de los hombres. Cuando una iglesia habla más del hombre, esta iglesia está en peligro de caer en apostasía. Y el pastor, y mi pastor, y el pastor, y el siervo, y no toques al apóstol. Y está en peligro de caer en apostasía. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron del evangelio del Señor Jesús. Históricamente así les llaman, los evangelistas anónimos o los evangelistas don nadie. No porque no sea nadie, son hijos de Dios, pero les llaman así porque no aparecen sus nombres. Porque el único que tiene que relucir es Cristo. Dice el verso, el evangelio del Señor Jesús. Es decir, estos evangelistas, que el texto no nombra su nombre, dice que hablaron el evangelio del Señor Jesús. Ellos decían, hay un Señor. Hay un Señor. Y mire bien, amado hermano, predicar en el contexto del Imperio Romano que hay un Señor no era fácil. No era fácil. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano promovía un Señor y ese Señor para el Imperio Romano era el emperador en turno. Es decir, anunciar a un Señor que no fuera el emperador merecía la muerte. Sin embargo, estos evangelistas valerosamente decían, hay un Señor y es el Señor Jesucristo. Mire, hermano, en el contexto del Imperio Romano, un cristiano tibiolín, sancochado, medio, no diría, el César no es el Señor es el Señor Jesucristo. No diría eso, porque sabe lo que le espera. No podían proclamar otro Señor más que César. Pero estos anónimos dijeron, no, aquí el único Señor es el Señor Jesucristo. Y ellos sabían que si los encontraban diciendo eso, ¿podían qué? Podían morir. Verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Pregunta, ¿qué hace el Señor con estos evangelistas anónimos que
que no se quedaron callados y fueron valerosos. Número 1, el Señor los respalda. Número 2, hubo frutos de conversión. Y número 3, se funda la primera iglesia gentil en Antioquía. Verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es decir, por hacer la voluntad de Dios, dice el verso, que la mano del Señor estaba con ellos. Por hacer la voluntad de Dios, no a medias, porque aquellos nada más le estaban predicando a los judíos nada más. Amén. Por hacer la voluntad del Señor, la mano del Señor estaba con ellos. Lucas hace uso de un antropomorfismo para narrar que Dios estaba con estos evangelistas anónimos que no aparecen sus nombres. Qué lección, amados hermanos, para los artistillas de este tiempo. Me decía un hermano hace tiempo, traigamos a 2 salmistas para que venga gente a la iglesia y hagamos un evento que se llame una leyenda salmística, enfocado en el hombre. Con ustedes el cantautor. Ya nada más le falta, hermano, la patadita de Raúl Velasco. Enfocado en el hombre. Y aquí vemos nosotros evangelistas anónimos que no relucen sus nombres, pero ¿sabe quién los conoce? Los conoce el Señor. Y aquí lo más importante es que te conozca el Señor. En estos versos no se da nombre de los predicadores. ¿Por qué? Porque el hombre no es importante en el desarrollo de la iglesia. Es Cristo. El hombre es un sirviente. Y la iglesia de Antioquía nació por los llamados predicadores don nadie o anónimos. Y dice la Escritura que la mano del Señor estaba con ellos. Tanto que la noticia llegó hasta oídos de la iglesia de Jerusalén. Las noticias corren. Verso 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia. Es decir, las noticias vuelan, hermano. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Es decir, una vez que llegó la noticia de lo que estaba pasando en Antioquía, la iglesia de Jerusalén envía a Bernabé. Y lo que me llama la atención, hermanos, es ¿a quién enviaron? Enviaron a un cristiano piadoso. Es decir, no enviaron a cualquier persona, sino que enviaron a un varón espiritual, enviaron a un cristiano piadoso. ¿Qué virtudes tenía Bernabé? La Escritura dice que era bueno, que se traduce con buen testimonio, que se traduce como piadoso, lleno del Espíritu Santo, también dice la Escritura que era Bernabé. Es decir, era controlado por el Espíritu, era un varón espiritual, un varón con dominio propio, un varón con limpia conciencia y lleno de fe, es decir, alguien que tenía su confianza en el Señor. No enviaron a cualquier persona. Enviaron un varón de testimonio, un varón espiritual y un varón que tenía puesta su confianza en el Señor. Y mira lo que se encuentra, verso 23. Cuando llegó, ¿y qué vio, hermanos? ¿Qué vio? Vio la gracia de Dios en la iglesia. Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Pregunta, ¿qué encuentra Bernabé en esta iglesia? Encuentra una iglesia que tenía la gracia de Dios. Encuentra una iglesia que se congregaba. Encuentra una iglesia que amaba las Escrituras. Encuentra una iglesia unida. Más adelante lo dice.
Encuentra una iglesia que estudiaba las Escrituras. Encuentra una iglesia que oraba. Más adelante lo dice. Y encuentra una iglesia que está creciendo. Pero sobre todo, encuentra una iglesia que tenía la gracia de Dios. Dice el verso 23, cuando llegó y vio, no le contaron, vio la gracia de Dios. Amados hermanos, ¿qué ven en nosotros las personas que nos visitan? ¿Ven la gracia de Dios? ¿Ven a Cristo en nuestras vidas? ¿En esta congregación? ¿Ven a Cristo reflejado en nuestras vidas tanto que la gente que nos visita desea volver? ¿Qué ven en nosotros? La versión lenguaje actual traduce como la gracia de Dios, como Bernabé vio como Dios los había bendecido a esta iglesia. Es decir, esta iglesia primeramente estaba bendecida espiritualmente. Y esa es la pregunta que nosotros nos tendremos que hacer. ¿Qué ven en nosotros los que nos visitan, los pocos que nos visitan? Dice, se regocijó. Como decir, estos hermanos de verdad reflejan a Cristo. Estos hermanos de verdad sí son discípulos del Señor. Estos hermanos de verdad sí no juegan aparte, no. De verdad estos sí son discípulos del Señor. Dice el verso 23, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles a Dios. Es decir, una de las cosas que vio Bernabé en esta iglesia era la fidelidad de los congregantes y les exhortó a que siguieran con ese propósito. Mira lo que vio Bernabé. Vio la fidelidad de los congregantes y les exhortó a que siguieran con ese propósito. Y usted y yo nos ponemos muchos propósitos. Pero ¿será que en ocasiones el propósito de nosotros es ser más fieles al Señor cada día más? Muchas veces no pasa así. Así de que como iglesia, creo que cada uno de nosotros, empezando conmigo, tendremos que examinar a los hermanos. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que si algo tenemos que proponer en nuestros corazones es precisamente eso. ¿Qué? Serles fieles al Señor, permanecer fieles al Señor. Vengan pruebas, vengan adversidades, permanezca fiel al Señor. Hermano, nadie dijo que iba a ser fácil, pero tampoco imposible. El Señor dijo que iba a haber adversidades y pruebas, pero que Él iba a estar con nosotros. No se iban a poder evitar, pero Él nunca nos dejaría. Bernabé se regocijó y miró en nuestros hermanos fidelidad y le dijo, ese es el propósito en sus corazones, sigan así, sean fieles, sigan siendo fieles. Recordemos que la iglesia tenía la gracia de Dios. Verso 24, ahora mira las virtudes del quien enviaron, las virtudes de Bernabé. Verso 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud, dice, fue agregada al Señor. ¿Se da cuenta las virtudes de quien enviaron? No enviaron a cualquier persona, enviaron a un hombre espiritual. Mire, hermanos, pero de verdad que el llamado de la iglesia es que Cristo se refleje en nosotros, y eso se tiene que notar. Una vez que Pablo llega a Bernabé y ve lo que está pasando en la iglesia, mire bien, la iglesia al crecer, porque dice el verso, hay una gran multitud, y para que Lucas use la palabra gran es que mucha gente estaba llegando. La iglesia al crecer, Bernabé, como ponen algunos comentaristas, va por Pablo para que le ayude. ¿Por qué? Porque la obra del Señor no se puede hacer con una sola persona. La obra del Señor no la puede hacer una sola persona. Pero ahora,
Miren por quién va. ¿Por quién va, hermanos? Por Saulo. Verso 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo, lo trajo a Antioquía. Es decir, no enviaron a cualquier persona, enviaron un hombre espiritual, y ahora al ver Bernabé que la iglesia está creciendo, porque estos hermanos, estos son discípulos del Señor, el Señor está bendiciendo. Bernabé dice, yo no puedo solo, yo necesito ayuda, pero él no va por su amigo, por su camarada, por el que le cae bien, no, él va por alguien también con las mismas características de él, características espirituales. Él va por Saulo. ¿Cuál era la exhortación de Bernabé? Sean fieles, sigan siendo fieles, sigan teniendo ese propósito de ser fieles. Es decir, como la exhortación que les da Bernabé a la iglesia es, permanezcan fieles. Bernabé tiene que buscar personas que tengan el mismo sentido, el mismo propósito y la misma condición para la ayuda ministerial. Y va y busca a Saulo. Gente fiel. Amén, hermanos. Hermanos, gente fiel a su obra. ¿Qué vemos aquí? Vemos que aparece en escena Saulo, en el verso 25. Vemos que aparece en escena Saulo después de varios capítulos donde algunos eruditos creen que ya han pasado cerca de algunos 8 años después de la última mención de Saulo en el capítulo 9. Si Saulo tuvo que esperar al tiempo de Dios para comenzar a ejercer su ministerio dentro de una comunidad cristiana como pastor. Tuvo que esperar. Porque a Saulo lo vemos, la última vez que vimos en Saulo fue en el capítulo 9. Y recordemos que el libro de los Hechos son 30 años de historia. Verso 26, mire lo que hacen. ¿Qué hacen, hermanos? Y se congregaban. Y se congregaban allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se congregaban, enseñaron a mucha gente. Es decir, vemos que Bernabé y Pablo comienzan a pastorear esta iglesia, al que algunos eruditos creen que el pastor era Pablo antes de sus viajes misioneros. Empezaron a congregarse y a enseñar la palabra. El trabajo era mucho. Ahora miremos con cuidado el verso. El pasaje bíblico dice que la iglesia, como tenía el favor de Dios, el Señor trajo crecimiento. Por lo tanto, Bernabé, al no poder solo, fue por Pablo. Pregunta, ¿qué hizo Pablo y Bernabé? Se congregaron, enseñaron a mucha gente. Pregunta, ¿qué tenía esta iglesia, hermano? ¿Sabe qué tenía? Ministros sanos en la doctrina. Ministros sanos en su piedad. Ministros sanos en su testimonio. Esta iglesia tenía sana doctrina y sana conducta de los ministros. Esta iglesia tenía sana doctrina y sana conducta de los ministros y de los congregantes. ¿Qué trajo eso? Esto trajo que a ellos les llamara por primera vez como cristianos. Es decir, tanto los ministros como los congregantes daban testimonio de a quién servían. Esperemos que estemos cumpliendo o tratar de cumplir. ¿Qué aplicación podemos sacar de esto, hermanos? La aplicación es que la iglesia requiere ministros sanos en la doctrina y en su conducta. Vivamos lo que prediquemos, hermanos, que predicamos. Amén.
Dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez ¿en dónde, hermano? Antioquía. ¿Qué es un cristiano? Es alguien que refleja a Cristo. Ese es un cristiano. Estos eran luz, estos eran sal, aunque en ese tiempo llamarse cristianos era algo despectivo. Es decir, el llamarle cristianos en ese tiempo era algo despectivo. Pero sin embargo, ellos lo tomaron como algo bueno, ya que históricamente decían, fíjense lo que decían, estos que se congregan se parecen a Cristo en su forma de hablar, actuar, conducirse, son justos, no son ventajosos, no son altivos, son perdonadores, son humildes, son unidos, son amables, son mansos, son pacientes, tienen dominio propio, son benignos, son bondadosos. Estos son cristianos. Eso era lo que reflejaban. Cristiano. Cristiano. Esos son cristianos. Alguien que perdona, alguien que es humilde, alguien que es unido, alguien que es amable, alguien que es manso, paciente, tiene dominio propio, benigno, bondadoso. No son altivos, no son ventajosos, son justos. Ese es un cristiano. Alguien que se parece a Cristo. Los empezaron a ver y dijeron, esos son cristianos. En ese tiempo, hermano, un cristiano rápidamente se veía que era cristiano. Porque recordemos que decir que era cristiano, lo decían de una forma despectiva. Es más, los de Antioquía les empezaron a decir, los de la ciudad de Antioquía, esos son cristianos. La historia del cristianismo dice que en los juegos, en el circo romano, cuando había gente dentro de un circo, ellos sin verlos rápidamente decían, de seguro son cristianos. La historia del cristianismo dice que cuando decían, hay juegos en el circo romano, hay gente que se lo va a comer los leones, las fieras, la gente decía, la gente que asistía al coliseo decía, de segurito son cristianos. ¿A dónde se encontraban los cristianos? En el coliseo romano. ¿Qué dirán ahora, hermano? ¿A dónde se encuentran los cristianos los domingos en las tardes? En el buffet chino. Llenándose. Dice a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, cristianos. Le llamaron a Antioquía de una forma de burla, donde después la iglesia tomó esa palabra para identificarse. Repito, históricamente se dice que en Antioquía usaron ese término, este sobrenombre de cristianos para burlarse de ellos. Y también históricamente se dice que en Antioquía eran tremendos para poner apodos. Se dice que eran tremendos para poner apodos. No sé si eran latinos, ¿verdad? O de Guadalajara, o de El Salvador, o de Morelos, ¿verdad? Somos tremendos, hermano. Y nos deberíamos de arrepentir, pero nos da risa, ¿verdad? Cristianos. Verso 27. Ya vamos terminando, hermanos. En aquellos días, unos profetas descendieron a Jerusalén, Antioquía. Es decir, mientras la obra del Señor seguía en esta iglesia, llegaron de Jerusalén algunos profetas, que no son profetas como del Antiguo Testamento, sino predicadores, que aunque predicaban, tenían algún don espiritual. Recordemos que el canon no se había cerrado todavía. Su trabajo era predicar las Escrituras y tenían el don de profecía. Estos profetas que nombra Lucas eran profetas verdaderos, no como los autonombrados de hoy. Estos eran verdaderos. Verso 28, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en el tiempo de Claudio.
Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Jerusalén. Verso 30, lo cual en efecto lo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Pregunta, mis amados hermanos, ¿qué tenía esta iglesia? Unidad. Estaban viendo por el necesitado. Esta iglesia tenía el favor de Dios. ¿Qué vemos en esta iglesia, hermanos? ¿Qué vemos en esta iglesia? Número uno, la iglesia de Antioquía era una iglesia evangelizadora. Dos, la iglesia de Antioquía se preocupaba por los necesitados. Tres, la iglesia de Antioquía tenía sanos ministros. Cuatro, la iglesia de Antioquía tenía sana enseñanza. Cinco, la iglesia de Antioquía tenía evangelizadores anónimos donde el Señor estaba con ellos. 6, la iglesia de Antioquía se congregaban. 7, la iglesia de Antioquía se mantenían con un propósito de ser fieles al Señor. Y lo más importante, la iglesia de Antioquía tenía el favor de Dios.